en el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 3. Quiero pedirle que cuando usted lo tenga pueda ponerse de pie. Libro del profeta Daniel, capítulo 3. Vamos a dar inicio en la lectura del verso número 21. Amén. Libro del profeta Daniel, capítulo 3, verso 21. Dice la escritura: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, oh Dios Todopoderoso, porque tú permites, mi Señor, que sea tu presencia, Señor, sobre esta casa, sobre este lugar. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, y que tu palabra bendita, tu palabra poderosa, Señor, pueda estar ministrando a tu pueblo en esta hermosa mañana. Háblanos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, amén y amén. Dele fuerte las palmas al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, quiero hablar acerca de los 5 mantos del Todopoderoso. Cuando nosotros vemos dentro de la Biblia este acontecimiento, hermano amado, el cual nos ha descrito la palabra que el rey Nabucodonosor de momento había levantado una estatua, donde él quería que todos le rindieran alabanza, que cuando sonara un instrumento de música, todos tenían que postrarse, todos tenían que adorar a la imagen que él había levantado. Pero dice la palabra que, hermano, había algunos jóvenes, los cuales dice la escritura que ellos no quisieron rendir culto, no quisieron rendirle alabanza a esa imagen que había levantado el rey Nabucodonosor. Dice la palabra de nuestro Dios que en esa molestia del rey mandó que calentaran un horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado, dice la palabra, y echaron a estos hombres de Dios. La Biblia describe a 3 jóvenes, hermano amado. Nosotros sabemos que ahí también estaba Daniel, pero la Biblia no habla de Daniel, sino que está hablando acerca de estos 3 jóvenes, los cuales están representando el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre. Y dice la Biblia
que ellos fueron, hermano, echados a este horno de fuego. Cuando nosotros vemos, hay algo bien interesante, porque dice la Biblia que al echar a estos tres jóvenes, dice la palabra, hermano, que a ellos los echaron, dice la Escritura, con todos sus mantos. A ellos los envolvieron en sus mantos. Y esto es glorioso, porque el Señor me hablaba acerca de los mantos que Él le ha dado a la iglesia. Y esos mantos son los que nos van a librar, hermano amado, de los juicios finales. El manto que el Señor le da a la iglesia es poderoso. La Biblia nos está enseñando, hermanos amados, dice la Escritura, en el verso número 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, es decir, los envolvieron en los mantos que ellos traían, hermano amado. Y dice la palabra que al echarlos ahí a ese horno de fuego, dice la Biblia, hermano, que no les pasó nada. Ellos estaban en ese horno de fuego y estaban, hermano, alabando, glorificando al Señor, ahí juntamente con el Cristo glorioso. Ahí, hermano amado, dice la Biblia que no les pasó nada. Cuando a ellos los sacan de ese lugar, estaban sorprendidos, dice la palabra del Señor, que, hermanos, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey vinieron a mirar a estos varones, porque dice la Biblia que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y esto es glorioso, iglesia amada. Déjame decirte que el manto poderoso del Rey de Reyes te va a cubrir y el fuego no tiene poder sobre ti, hermano amado. El Hades, dice la Biblia, el infierno, hermano, no prevalecerá en contra de la iglesia del Señor. Esa es una promesa que el Señor nos ha dado. Por eso tenemos que darle gloria y honra al único Dios todopoderoso. Sabemos que en el último tiempo, hermano amado, el enemigo se va a querer levantar en contra de la iglesia del Señor para que deje de rendirle culto. Pero nosotros tenemos que tener la convicción en la palabra de nuestro Dios. El Señor es quien quiere poner, hermano, ese manto sobre la iglesia, que la iglesia pueda estar cubierta por el Todopoderoso. Quiero hablar de estos 5 mantos. Y quiero, hermano, que usted vaya a la palabra en el segundo libro de los Reyes, allá en el capítulo número 2, verso número 8. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, verso número 8. Amén. ¿Lo tiene? Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado,
y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Hermano amado, este manto, el manto de Elías, es el manto del Espíritu Santo. La Biblia menciona, hermano amado, que Eliseo recibió el espíritu de Elías, pero no está hablando, hermano amado, de ese espíritu de hombre, sino está hablando del Espíritu Santo que estaba sobre Elías. La Biblia menciona que ese manto era un manto, hermano, que cargaba el profeta Elías. Pero este manto, hermano, venía a manifestar que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Mire qué glorioso. Cuando ellos se encuentran, hermano amado, ahí frente al Jordán, la Biblia dice que Elías iba a ser arrebatado. Elías ya conocía, hermano, el tiempo donde iba a ser arrebatado. Pero ellos se encuentran con el Jordán. Y hermano amado, ellos tienen que cruzar el Jordán. Cuando vemos en la Biblia, Elías, dice la palabra, que tomó su manto, lo dobló. Y dice la escritura que golpeó las aguas. Al golpear las aguas, esas aguas se abrieron y ellos pudieron cruzar, hermano amado. ¿Sabe que el Jordán viene a representar, hermano, un estado de prueba que va a tener la iglesia de Cristo antes de ser arrebatada? Nosotros vemos que el Jordán estaba antes, hermano, de que Elías fuera arrebatado. Era necesario cruzar ese Jordán para poder llegar, hermano amado, al lugar donde él iba a ser arrebatado. Pero dice la Biblia que el manto de Elías, hermano amado, en el momento que golpea las aguas, dice la palabra, que hizo que las aguas se dividieran. Esto quiere decir que el manto del Espíritu Santo, cuando, hermano, está sobre la iglesia, ese manto tiene el poder para poder llevarte al arrebatamiento. Hermano, no habrá nada que pueda detener el caminar de la iglesia. La iglesia de Cristo será arrebatada en el tiempo señalado por su Dios. El Espíritu Santo está sobre su iglesia. Ese es el manto que nosotros tenemos. Y ese manto, hermano amado, se conoce como el manto de la doble porción del Espíritu Santo. Dice la escritura que Eliseo, hermano, de momento le pidió que Elías le diera la doble porción de su espíritu. Cuando nosotros vemos, hermano, vemos que Eliseo quería recibir esa doble gloria que estaba sobre Elías. Y dice la Biblia que se lo concedieron. Porque cuando Elías fue arrebatado, dice la palabra de nuestro Dios, que, hermano, el manto ahí quedó. Porque nosotros sabemos que los dones, los ministerios que el Señor nos da, hermano, son para que podamos usarlos aquí en la tierra. Sabemos que llegará un tiempo donde estaremos con el Señor y allá ya no vamos a necesitar, hermano, de dones. Allá vamos a estar con el Señor. Entonces Elías, dice la palabra, hermano, que en el momento que fue arrebatado, él dejó el manto y lo tomó Eliseo. Eliseo toma ahora el manto de Elías, dice la escritura, y él regresa. Y una vez más se encuentra, hermano, con el Jordán. Ahí era probada su fe. Ahí en ese momento se iba a probar la fe de Eliseo. Dice la escritura que agarró el manto, dice la palabra del Señor en el verso número 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron
a uno y a otro lado, y dice la palabra, y pasó Eliseo. Hermano amado, esto es glorioso, porque el Espíritu Santo, cuando pone el manto sobre la iglesia, le da una doble porción. Y esto quiere decir que la iglesia tiene la porción del Cristo glorioso, pero también tiene la porción del Espíritu Santo. Esa es la doble porción. Una iglesia que tiene el poder del Cristo glorioso que resucitó, pero también tiene la manifestación del Espíritu Santo. Iglesia, tú tienes el manto de la doble porción. Ese manto es el que nos abre brecha cuando no hay, hermano, un manto poderoso que el Señor le da a la iglesia. Por eso nosotros tenemos que seguir avanzando. Usted no se puede detener. No hay nada que lo pueda detener. Tenemos pruebas, sí tenemos pruebas. Tenemos necesidades, sí tenemos necesidades. Hay enfermedades, sí, hermano, hay enfermedades. Pero nosotros no podemos detenernos, porque nada te puede separar del amor de Dios. Hermano amado, el Señor está contigo. Iglesia amada, Él te ha puesto una doble cobertura. Tienes la cobertura del Cristo glorioso, hermano, y tienes la cobertura del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, allá en Mateo capítulo 20, que hay un segundo manto. Mateo capítulo 20. Cuando usted esté en este pasaje, diga un gloria a Dios. Capítulo 9, verso 20. Mateo capítulo 9, verso número 20. Amén. Dice la Biblia: he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Cristo traía un manto, dice la palabra. Y dice la Escritura que esta mujer que tocó el borde del manto del Señor, dice la Escritura que decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva, dice la palabra. Si yo toco el borde del manto de Cristo, seré salva, dijo esta mujer. Una mujer que dice la Escritura que tenía 12 años de una enfermedad de flujo de sangre. Durante 12 años ella había acudido con médicos, y dice la Escritura que había gastado todo lo que ella tenía. Ella cada vez iba empeorando, hermano, y ya no tenía nada. Pero dice la Escritura que escuchó hablar de Jesús. Esta mujer era hija, porque cuando nuestro Señor Jesús, hermano, miró a esta mujer, cuando ella vino delante de él a confesarle lo que había sucedido, nuestro Señor Jesús le dijo: hija. En ese momento nosotros podemos ver, hermano amado, que ella recibió no solamente la sanidad, sino también recibió una salvación, manifestando el perdón de sus pecados. Y dice la Escritura en este verso que nosotros acabamos de leer, que ella decía dentro de sí: si yo toco solamente su manto, dice la palabra, seré salva. Este es el manto de la salvación, hermano amado. Cuando nosotros tocamos el borde del manto de nuestro Dios, nosotros vamos a ser, hermano, liberados. Cuando nosotros tocamos el borde del manto del Señor, vamos a ser libres, hermano, de todo yugo que nos ha estado atando. No solamente las enfermedades, sino también, hermano, los yugos que nos han afligido. Hay muchas cosas que están estorbando en el alma del creyente, y eso a veces le impide entregar su vida a nuestro Dios, hermano. Hay mucho pecado oculto dentro de la iglesia. Y la iglesia no podría ser salva si no es liberada de esos pecados.
La Biblia dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Hoy en este tiempo, hermano, hay mucha contaminación. La Biblia nos ha enseñado que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentar, hermano amado, y el amor de muchos se iba a enfriar. Mucha iglesia que ya ha dejado de amar al Señor, que ha dejado de entregarle al Señor su mejor adoración, su mejor alabanza, se han contaminado en el mundo, hermano amado. Esto le sucedió mucho al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se contaminó adorando a ídolos, pero también, hermano amado, se contaminaron con pecados sexuales. Y esto es lo que está pasando en el último tiempo. Hay mucha maldad, hay mucho pecado, y aún se han infiltrado, hermano, dentro de la iglesia del Señor. Pero el Señor es quien quiere que nosotros toquemos el borde de su manto, para que Él, hermano, pueda darnos la salvación, para que Él pueda darnos el perdón, para que Él pueda liberarnos de los yugos. Dice la Biblia allá en el Evangelio de Marcos, vaya por favor a Marcos capítulo 6. Dice la palabra de nuestro Dios, verso 55. Marcos capítulo 6, verso 55. Amén, ¿lo tenemos? Dice la escritura: y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, es decir, paralíticos, a donde oían que estaban, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban, dice la Biblia, quedaban sanos. Oiga esto, hermano. Nuestro Señor Jesús, cuando Él, dice la palabra, que Él empezó, hermano, ese ministerio glorioso en esta tierra de Genezaret, dice la escritura, que, hermano, empezaron a escuchar que Jesús había entrado sobre ese lugar. Y mucha gente empezó a llevar a los enfermos, mucha gente empezó a llevar a los paralíticos, dice la palabra. Y, hermano amado, ellos le rogaban que les dejara tocar solamente el borde de su manto. Y la Biblia menciona, hermano amado, dice la palabra del Señor, que, hermano, cuando ellos tocaban el borde del manto del Señor, dice la escritura, que todos los que le tocaban quedaban sanos, hermano. Todos los que tocaban el borde del manto del Señor, hermano, dice la Biblia, que quedaban sanos. Cuando nosotros tocamos el manto del Señor, que es un manto de salvación, ese manto nos libera. Ese manto no solamente te sana de las enfermedades, sino que te libera de los pecados, te libera de la esclavitud, hermano amado, te libera de todo yugo, de toda opresión que pueda haber dentro de tu vida. El manto, hermano, de la salvación es un manto que el Señor ha puesto sobre su iglesia, pero para recibir ese manto tenemos que creer. Si nosotros no creemos, hermano, nosotros no vamos a poder recibir la salvación. Es necesario que nosotros creamos, porque aquella mujer que dice la Biblia, hermano, que tocó el borde del manto, ella estaba convencida. Dice la palabra que Jesús, una gran multitud, hermano, dice la Biblia que aquella multitud le apretaba al Señor. No había forma de llegar al Señor. Pero ella decía, si yo toco el borde del manto del Señor, yo voy a quedar sana. Y dice la palabra que ella buscó, hermano, la forma, y llegó hasta donde estaba Jesús y tocó el borde de su manto. Cuando ella tocó el borde de su manto, con la fe que ella tenía, hermano, dice la palabra que en ese instante ella fue sana, hermano, de esa enfermedad. Pero dice la Biblia que Jesús dijo, alguien me ha tocado.
Dice la escritura que Pedro empezó a decir al Señor: Señor, mira la multitud que viene con nosotros, te están oprimiendo, Señor, y tú dices que alguien te ha tocado. Sí, pero alguien me ha tocado de una forma diferente, dijo el Señor, porque he sentido que de mí ha desprendido poder, ha desprendido virtud. Y dice la escritura que aquella mujer se sintió descubierta. Vino delante del Señor, y cuando llegó delante del Señor le contó todo lo que había pasado. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Hermano, cuando nosotros creemos en el Cristo glorioso, hermano, esa fe nos permite tocar el borde del manto de la salvación. La iglesia necesita creer, la iglesia necesita tener fe en el Cristo glorioso, el Cristo que murió por ti, el Cristo, hermano, que fue crucificado. Él se levantó al tercer día, y dice la palabra que Él está a la diestra del Padre, ahí, hermano amado, donde un día nosotros estaremos. Así que dale más fuerte las palmas si tú crees, hermano amado, en ese Cristo glorioso. Dice la Biblia que hay un tercer manto, y dice la palabra allá en el libro del profeta Isaías. Vaya por favor al libro del profeta Isaías, en el capítulo número 61. Isaías 61, verso número 1. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, se les dé óleo de gozo en lugar de luto, se les dé manto de alegría en lugar de espíritus angustiados, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. El tercer manto que nosotros vemos dentro de la escritura, hermano amado, es el manto de alegría, dice la palabra de nuestro Dios. Este manto de alegría, hermano, se recibe cuando ya nosotros recibimos el manto del Espíritu Santo. Cuando ya hemos recibido el manto de la salvación, ahora se va a manifestar el manto de alegría. Si usted se dio cuenta, el salmo, hermano, Isaías 61 nos está hablando en los primeros versos del cumplimiento de la palabra de Lucas capítulo 4. Si quiere, vayamos a Lucas para que usted pueda ver, hermano amado, este cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo número 4. Dice la escritura, verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar nuevas a los pobres. Ese es el manto del Espíritu Santo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese es el manto de la salvación, un manto que te libera, un manto, hermano, que quita toda opresión, un manto, hermano, que te saca de la cautividad, un manto de sanidad. Y dice la Escritura, verso número 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando Cristo, hermano, leyó este pasaje de Isaías capítulo 61, dice la Biblia que ahí tuvo cumplimiento. El Espíritu de Dios, estando, hermano, ahora reposando sobre el Cristo glorioso. Y esos son los dos mantos, la doble porción que la iglesia tiene. Cuando la iglesia ha recibido esos dos mantos, ahora, hermano, se ha decretado una palabra, dice la Escritura, para los afligidos de Sión. ¿Quiénes representan, hermano, aquellos que dice la Biblia que son afligidos de Sión? Sión representa, hermano, a la iglesia de Cristo, aquellos que estarán con él. Por eso dice la Escritura que, hermano, se ha ordenado que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, se les dé óleo de gozo en lugar de luto, se les dé manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese manto de alegría entonces viene a ser la ministración del alma. Sabe que muchas de las veces, hermano, cuando conocemos al Señor, aun cuando el Señor nos ha dado la salvación y hemos creído en Él, nuestra alma todavía tiene cosas, hermano, que la están atormentando. Yo no sé cuántos años lleves de creyente, pero muchos todavía en su alma tienen recuerdos del pasado, del daño que ustedes tuvieron en el pasado. Muchos tal vez fueron abusados de niños. Muchos, hermano amado, allá fueron maltratados, tal vez fueron menospreciados. Y todo esto, hermano, es un daño que traen en su alma. Siendo creyentes todavía tienen, hermano, en su alma ese dolor, tienen ese odio, tienen ese rencor, hermano. Necesitamos una administración en el alma. Y el Señor es quien ha declarado que se ponga, hermano amado, un manto de alegría, que se quite toda la aflicción que hay en la iglesia, que se quite todo lo que te ha estorbado, porque la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia, hermano, que no le estorbe nada, porque pronto será arrebatada. Tenemos que quitar el odio, tenemos que quitar el resentimiento, tenemos que quitar, hermano, todo duelo que hay en nuestro corazón. La iglesia necesita, hermano, la administración del alma. La palabra del Señor, hermano, nos exhorta y nos dice que quitemos la amargura, porque la amargura es un veneno. Y ese veneno puede dejar que nosotros, hermano, muramos y no alcancemos la gracia del Señor. Por eso la iglesia necesita el manto de alegría, la administración del alma. Todas tus angustias serán echadas fuera en el momento que toques el manto de alegría. El manto de alegría es una unción, hermano, de gozo que el Señor le va a dar a la iglesia. Por eso dice el verso número 3, que se ordenó que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, pero dice que se les dé óleo de gozo. El óleo es un aceite, es una unción.
La iglesia tiene una unción de gozo, dice la palabra. Por eso, iglesia amada, tienes que gozarte, porque Él pone ese manto de alegría para que te goces, para que puedas alabarle, para que puedas glorificarle. El enemigo no puede detener a una iglesia que ya está preparada para la venida de Cristo. Hermano, que no esté en nuestro corazón la aflicción, el dolor, la angustia, el odio, el resentimiento, sino que nuestro corazón se goce, porque nuestro Redentor viene pronto, nuestro Señor se acerca, su venida está muy pronto. Por eso tenemos nosotros que saltar de gozo, saltar de alegría, porque Él pone una unción sobre su iglesia, un manto de alegría, un espíritu, hermano, de alegría, de gozo. Esa es la ministración del alma. Todos aquellos que han sido libres, hermanos, se van a gozar en su presencia. El enemigo va a querer regresar a decirte: ¿recuerdas tu pasado? Y tú le vas a decir: yo no recuerdo mi pasado, porque en Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele fuerte las palmas al Señor. Pero dice también la Biblia, ahí mismo en Isaías, hermano, dice la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 61, estamos en el verso número 10. Dice la palabra: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Oiga esto: cuando ya vino, hermano, el manto del Espíritu Santo, el manto de la salvación, el manto de la administración del alma, que es el manto de alegría, nos vamos a gozar en el Señor. Nuestra alma se va a alegrar en Dios. Dice la Escritura: porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Quiénes son los que se gozan? Los salvos, hermano. Los salvos son los que se gozan. Los que ya recibieron el manto, hermano, de salvación, se van a gozar. Me rodeó, dice la Biblia, de manto de justicia. Ahora hay otro manto, que es el manto de justicia. Como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Hermano, cuando la Biblia habla del manto de justicia que recibe la iglesia salva, la iglesia que ha tenido el manto, hermano, de salvación, y le han dado un manto de alegría, ahora la iglesia le ponen el manto de justicia. La justicia viene a representar todo lo que a Dios, hermano, le agrada. Quiere decir que la iglesia comienza a llevar una vida, hermano, para agradar a Dios. Ya no agrada al mundo, porque antes agradábamos al mundo. Hacíamos las cosas que había en el mundo. Éramos, hermano, amigos del mundo y éramos enemigos de Dios. Pero por la gracia de nuestro Cristo glorioso nos sacó del mundo. Y hermano, ahora nosotros somos enemigos del mundo, no de las personas que viven en el mundo, no, sino del pecado, de la maldad. Nosotros no practicamos las cosas que hace el mundo, hermano amado. Y dice la palabra entonces que aquellos que se les ha dado el manto de justicia, hermano, se les ha puesto como a un novio, dice la palabra. Como a novio me atavió. Es decir, que es una vestidura. Como a novia adornada con sus joyas. El manto de justicia se le da a la iglesia novia, a la iglesia que será arrebatada. La iglesia novia, hermano amado, le van a dar este manto, un manto donde le van a poner adornos
adornos, hermano, los adornos son los dones del Espíritu Santo. Una iglesia con dones es una iglesia que tiene manto de justicia. El Cristo glorioso te ha puesto el manto de justicia. Como a novio te atavió, como a novia te adornó, dice la palabra. Pronto la iglesia novia, hermano amado, será arrebatada, pero el Señor le pone el manto de justicia para que pueda llevar una vida, hermano, agradable delante de nuestro Dios. Tú vas a caminar, hermano, con el Señor. Tú no vas a caminar con el mundo. Tú vas a caminar haciendo las cosas que el Señor ha puesto en su palabra, y nosotros vamos a obedecer. Nosotros, hermano, por amor vamos a adorar al Señor, por amor vamos a alabar al Señor, por amor vamos a vivir en santidad, en fidelidad. Iglesia, te han puesto el manto de justicia, porque el Cristo glorioso te ama como a una novia esposa, una novia que pronto será arrebatada. Dale más fuerte las palmas en el nombre de Jesús. Cuando está el manto de justicia, brota una alabanza de amor, hermano. Usted recuerda cuando estaba enamorado, que empezaba a decir palabras de amor a su amada, o la amada dándole palabras de amor al amado, y salía desde lo más profundo de su corazón esas palabras que expresaba a su amado o a su amada. La iglesia que tiene manto de justicia es una iglesia que no necesitan decirle levanta tus manos, que no necesitan decirle adora a tu Dios. La iglesia que tiene manto de justicia no le necesita que le digan abre tu boca y dile al Señor cuánto lo amas, porque de ella sale desde lo más profundo de su ser un cántico nuevo, un cántico de amor, un cántico de adoración. Esa es la iglesia que le han puesto manto de justicia, un manto de novia, un manto, hermano, de amor que le ha puesto el Señor. Ese es el manto que el Señor le ha puesto a su amada. Si tú eres parte de esa iglesia novia, tú vas a expresarle tu amor al Señor. Tú vas a entregarle al Señor todo tu ser. Tú vas a vivir en la fidelidad, en la obediencia a su palabra. No porque sea una orden, sino lo vas a hacer por amor. Le vas a ser fiel al Señor por amor, porque lo amas a Él. Ese es el manto de justicia, hermano amado. Quiero culminar con el quinto manto. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, en el capítulo número 16. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, verso número 8. Dice la escritura: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, dice el Señor. Cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Este manto, que es el manto de la cobertura, es el manto de la iglesia esposa. El anterior era el manto de justicia, que es el manto de la iglesia novia. Pero este es el manto de la iglesia esposa, aquella que cubre el Señor. Dice la palabra, hermano, pasé yo, dice el Señor, otra vez junto a ti. Te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores,
y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Jehová el Señor, y fuiste mía, dice el Señor. Este manto de la cobertura es el manto del amor, hermano, a la iglesia esposa que el Señor pone, hermano, y este es un manto de protección, pero es un manto que nos permite, hermano, vivir en la presencia de Dios. Ya no vives, hermano, afuera de la presencia de Dios, ya no estás en el mundo. Este manto de cobertura cubre tu desnudez. Y aun cuando nosotros estamos todavía en esta tierra, nosotros sabemos que no somos de esta tierra. Nuestra habitación no es terrenal, nuestra habitación es celestial. La iglesia que es hermano, novia, esposa del Cordero, es una iglesia que ya está habitando en la presencia de Dios. Mire, ya no se deja, hermano, enamorar del mundo. ¿Sabe usted que el mundo nos quiere enamorar? Y el mundo te quiere poner, hermano, cosas que le gustan a la carne. Pero la iglesia que se enamoró de su amado, aquella que le pusieron el manto de justicia, aquella que le han puesto el manto, hermano, de la cobertura, esa ya no mira afuera, hermano. Esa está mirando solamente adentro del lugar santísimo. Ahí está su morada. Ahí en ese lugar, hermano, tiene amores con el Señor. Ahí entra en una intimidad con el amado. La iglesia que tiene la cobertura de Dios es la iglesia que está en su presencia, y solamente ahí, hermano, habita. Solamente en su presencia. No necesitamos del mundo, necesitamos de la presencia del Dios Todopoderoso. Dele fuerte las palmas al Señor. Póngase de pie, hermano amado. 5 mantos que el Señor ha puesto sobre su iglesia amada. Y esos 5 mantos representan su gracia sobre nosotros. La gracia del Cristo que murió, hermano, para limpiarnos, para purificarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna. Vamos en el nombre de Jesús a venir al altar en esta mañana. Salga de su lugar y venga al altar. Si usted quiere que estos mantos puedan estar sobre usted, venga al altar en el nombre de Jesús. Comience a adorar al Señor. Comience a alabar al Señor. Comience a darle gloria a nuestro Dios. Comience en esta mañana a decirle al Dios Todopoderoso que ponga esos mantos sobre su vida. Dígale al Dios Todopoderoso que deje que toque usted su manto en esta hora. Ese manto del Espíritu que le da la doble porción. Ese manto de la salvación que lo libera de sus pecados. Ese manto de justicia y alegría que es el manto que viene a poner sobre nosotros gozo, una ministración a nuestra alma. Ese manto de alegría que el Señor pone para quitar tus tristezas, para quitar tus aflicciones, para quitar todo aquello que te dañó en tu pasado. Ese manto de alegría trae una renovación a tu alma. Dile al Señor que ponga su manto de justicia. Ese manto que es el que se le pone a la iglesia novia para que pueda llevar una vida
en fidelidad, una vida agradable al Señor. Ese manto de justicia, que es el manto que se le pone adornos, joyas, dice la Escritura, a la novia, que son los dones del Espíritu. Dile al Señor que ponga ese manto sobre tu vida, pero sobre todo que ponga el manto de su cobertura, ese manto que nos permite estar dentro del lugar santísimo, donde vamos a tener amores con el Señor, donde vamos a estar en intimidad con el Señor, donde vamos a estar en su presencia, en su gloria, ahí en ese lugar donde Él habita, donde Él vive. Habla con el Señor en esta hora, iglesia amada. Señor, cúbreme. Y Ramashaka y Rabasira. Cúbreme. Y Ramashaka y Rabababasaya. Pon los mantos, Señor, sobre tu iglesia. Y Ramashaka y Rabasiki Nanananamasaya. Cúbreme. Y Rabastoqueira. Y Cainanananamasira. Y Cainanananamaseke y Rabasto. Señor, cúbreme. Ven a poner los mantos sobre este pueblo, Señor. Cuando venga la tormenta, Santo, 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 santo. Pide al Señor. Porque tú eres mi seguridad. Pídele a Él en esta hora. Dile que ponga los mantos sobre tu vida. Oh, santo, 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 santo. Cúbreme. Y Rabasira. Señor, cúbreme. Y Rabababasira. Kinananananamaso. Pon, Señor, el manto del Espíritu, que es el manto de la doble porción, Señor, de tu Espíritu sobre la iglesia. Ven a poner ese manto de salvación, Señor. El manto de salvación, el manto que nos libera, el manto que perdona nuestros pecados. Ven a poner el manto de alegría. Porque tú eres mi santo, 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 Señor. Ministra el alma. Ministra el alma. Ministra el alma. Ministra el alma de tu pueblo, de tus hijos. Quita, Señor. Quita los yugos. Padre, en el nombre de Jesús, ven a poner, Señor, el manto de justicia. Ese manto, Señor, de amor. Ese manto, Señor, de adornos de la novia esposa. Oh, Padre, glorifícate. Y Ramashaira. Cuando se ha echado y Ramashokeira. esta oscuridad, cúbreme. Pon, Señor, ese manto de cobertura. Cúbreme. Extiende tus alas. Cúbreme. Sobre nosotros, su pueblo. Señor, cúbreme. Cúbrenos como la gallina cubre sus polluelos. Cuando venga la santo, santo, no santo. Falleceré, porque tú eres mi Señor. Levanta tu adoración. Cuando seas cercado por la exprésale al Señor ese amor.
lo que hay en lo más profundo de tu ser. Oh, santo eres, Dios Todopoderoso. Manifiesta tu gloria. No desfalleceré, porque tú eres Manifiesta, mi Señor, tu presencia. Cuando seas echado por la densa oscuridad, Oh, bendito eres, Dios de gloria. Señor, cúbreme, cúbreme, Poderoso Dios. Señor, cúbreme, cúbreme, Cúbrenos Señor, con los mantos, mi Señor. Cuando venga la tormenta, Oh Dios Todopoderoso, falleceré, oh Dios maravilloso, porque tú eres mi seguridad. santo eres tú, mi Señor. Cuando seas echado por la densa oscuridad, Oh bendito eres. cúbreme, Señor, Y Ramashaka y Rabasira. cúbreme, Y Ramashokeina na 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 Mahasira. Oh Rabababashokeira. Kina na 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 masto. Porque yo pongo manto, dice el Señor, sobre ti, iglesia amada. Nadie puede tocar a mi iglesia, dice el Señor. Yo he puesto esos mantos sobre ti, iglesia amada. Y así como mis siervos que fueron echados al horno de fuego, dice el Señor, ese fuego no pudo hacerles ningún daño. Así tampoco a ti, iglesia amada. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, dice el Señor. Porque yo te he cubierto, dice el Señor. Yo he puesto manto sobre ti, iglesia. Este es el tiempo, dice el Señor, que te prepares y que vivas bajo ese manto, dice el Señor. Porque pronto yo vengo, dice el Señor, para llevar a mi iglesia arrebatada. Mantente, dice el Señor, bajo mi cobertura. No te salgas, dice el Señor, de mi presencia. No sea que el enemigo quiera, dice el Señor, engañarte o seducirte y caigas en su pecado. Por eso, dice el Señor, pueblo mío, mantente, dice el Señor, en la santidad de mi presencia. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Gracias te damos, Dios amado. Gracias por tu palabra. Sella tu palabra en nuestro corazón. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.